Hay casas grandes, casas antiguas, casas con pasillos largos, habitaciones vacías y puertas que crujen por la noche. Pero hay una mansión en California que parece haber sido construida no para vivir, sino para escapar. Escapar de una maldición, escapar de los muertos, escapar de algo que, según la leyenda, seguía a su dueña desde las sombras. Esta es la historia de la mansión Winchester, una casa real, una mujer real y una leyenda tan extraña que parece imposible de creer. La mansión está en San José, California. Desde fuera parece una casa victoriana enorme, elegante y misteriosa, pero por dentro es un laberinto, tiene escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que se abren contra una pared, ventanas dentro de habitaciones, pasillos sin sentido, habitaciones conectadas de forma extraña, y rincones que parecen diseñados para confundir a cualquiera que se atreva a entrar. Durante décadas muchas personas se preguntaron lo mismo. ¿Por qué alguien construiría una casa así? La respuesta, según la leyenda, está en una mujer llamada Sarah Winchester. Sarah era la viuda de William Wirt Winchester, heredero de la famosa compañía de rifles Winchester. Su vida estuvo marcada por la riqueza, pero también por la pérdida. Primero perdió a su hija cuando era solo un bebé. Después perdió a su marido. Y cuando William murió, Sarah quedó sola, inmensamente rica y rodeada de un apellido asociado a una de las armas más famosas de Estados Unidos. Según la historia popular, Sarah quedó destrozada. La muerte de su hija, la muerte de su marido, el peso del apellido Winchester, y la idea de que la fortuna familiar se había construido sobre armas que habían quitado miles de vidas. La leyenda dice que Sarah acudió a un médium, un hombre que supuestamente le dio un mensaje aterrador. Le dijo que su familia estaba maldita, que los espíritus de las personas muertas por rifles Winchester la perseguían, que estaban enfadados, que querían venganza, y que si quería salvarse debía hacer una cosa muy concreta, mudarse al oeste y construir una casa. Pero no una casa normal, una casa que nunca debía terminarse. Mientras hubiera martillos golpeando, obreros trabajando y habitaciones nuevas levantándose, los espíritus estarían confundidos, o entretenidos, o atrapados. Pero si la construcción se detenía, Sarah moriría. No sabemos si esta historia ocurrió realmente así. No hay pruebas claras de que Sarah recibiera esa orden de un médium. De hecho, historiadores y fuentes modernas señalan que muchas de las historias sobre su locura o superstición crecieron después, cuando la casa se convirtió en atracción turística, pero la leyenda sobrevivió, y con ella nació una de las casas más famosas del mundo paranormal. En 1886, Sarah Winchester compró una casa de campo de 8 habitaciones en San José, y allí empezó una transformación imposible. La pequeña casa comenzó a crecer, una habitación, luego otra más, pasillos, torres, escaleras, salones, dormitorios, puertas, ventanas. Durante años la construcción no parecía tener final. Los obreros trabajaban día tras día. La casa se expandía como si estuviera viva, como si no obedeciera a un plano, sino a una obsesión. Algunas versiones dicen que Sarah se reunía cada noche en una habitación especial para hablar con los espíritus, que allí recibía instrucciones, que los muertos le decían qué construir al día siguiente, una escalera aquí, una puerta allá, un pasillo secreto, una habitación nueva, una ventana donde no debía haber ventana. La casa crecía, y crecía, y crecía, hasta convertirse en algo que nadie podía entender del todo. La mansión llegó a ser famosa por sus rarezas arquitectónicas, escaleras que terminan en el techo, puertas que no llevan a ninguna parte, y un diseño laberíntico que alimentó todo tipo de rumores. Algunas cifras populares hablan de más de 160 habitaciones, miles de ventanas y decenas de escaleras, aunque parte de esos datos dependen de cómo se cuenten las zonas de la casa. Pero no todo en la mansión era superstición. Sarah Winchester también era una mujer inteligente, con interés por la arquitectura, la tecnología y la innovación. Instaló comodidades modernas para su época, ascensores, sistemas de calefacción, elementos de comunicación interior, baños poco comunes en aquel momento,
Y eso hace que la historia sea todavía más interesante. Porque Sara no era simplemente una mujer perdida en el miedo. Era también una viuda rica, creativa, reservada y adelantada en muchas cosas. Quizá construía para huir del duelo. Quizá construía porque podía. Quizá construía porque la arquitectura era su forma de ordenar el caos. O quizá, como dice la leyenda, construía porque tenía miedo de lo que ocurriría si se detenía. Una de las partes más inquietantes de la casa es su falta de lógica. Imagina caminar por un pasillo y encontrar una puerta. La abres, y detrás solo hay una pared. Subes una escalera, y termina contra el techo. Avanzas por una habitación, y descubres una ventana que da a otra habitación interior. Todo parece una broma. Pero cuando lo miras desde la leyenda, cambia. Porque si la casa fue construida para confundir espíritus, entonces cada error tiene sentido. Cada puerta falsa, cada escalera inútil, cada pasillo extraño, cada giro absurdo, no estarían hechos para personas, estarían hechos para fantasmas, para despistarlos, para atraparlos, para que nunca encontraran a Sara. Algunos visitantes aseguran haber sentido presencias en la mansión. Pasos en habitaciones vacías, sombras al final de los pasillos, puntos fríos, susurros, puertas que se cierran, figuras que desaparecen al girar una esquina. Hay quienes dicen que Sara nunca estuvo sola en esa casa, que algo la seguía, que algo caminaba junto a ella durante la noche, que los obreros no eran los únicos que trabajaban allí. La figura de Sara también alimenta el misterio. Era reservada, no le gustaba la exposición pública. Vivía rodeada de rumores. La gente hablaba de ella sin conocerla. Decían que estaba loca, que hablaba con muertos, que tenía miedo de una maldición, que dormía en habitaciones distintas para que los espíritus no la encontraran, que nunca dejaba de construir porque sabía que el silencio significaba muerte. Pero tal vez la verdadera historia sea más triste. Una mujer que perdió a su hija, una mujer que perdió a su marido, una mujer que quedó atrapada entre riqueza, soledad y dolor, y que convirtió una casa en un refugio o en una prisión. En 1906, un gran terremoto sacudió San Francisco y dañó seriamente la mansión. Según relatos históricos, partes de la estructura se derrumbaron, incluyendo una torre, y la casa nunca volvió a reconstruirse de la misma forma. Algunos de sus elementos extraños pueden explicarse por daños, reformas o zonas que quedaron inacabadas tras el terremoto. Pero la leyenda prefirió otra explicación. Dijo que los espíritus estaban enfadados, que habían intentado destruir la casa, que Sara había quedado atrapada en una habitación durante horas y que después de aquello decidió cerrar parte de la mansión para siempre. De nuevo no sabemos dónde termina la realidad y dónde empieza el mito. Y quizá por eso la mansión Winchester sigue siendo tan poderosa, porque no necesita una sola respuesta. Puede ser una historia de fantasmas, una historia de duelo, una historia de culpa, una historia de arquitectura, una historia de una mujer incomprendida, o todas a la vez. Sarah Winchester murió en 1922, y con su muerte, la construcción se detuvo. La leyenda decía que si la obra paraba, ella moriría. Pero quizá fue al revés. Cuando Sara murió, por fin la casa dejó de crecer. Se quedó quieta, como si hubiera estado respirando durante décadas y de pronto hubiera contenido el aliento para siempre. Poco después la mansión se abrió al público y la gente empezó a entrar, a recorrer los pasillos, a mirar las escaleras imposibles, a abrir puertas que no llevan a ninguna parte, a escuchar historias sobre espíritus, maldiciones y habitaciones secretas. Desde entonces millones de visitantes han pasado por allí. Algunos buscan arquitectura, otros buscan historia, otros buscan fantasmas, pero casi todos salen con la misma sensación, la de haber estado dentro de una casa que no parece completamente normal, no por lo que se ve, sino por lo que se siente, porque hay lugares que parecen construidos con ladrillos, y otros que parecen construidos con miedo. La mansión Winchester es una mezcla de ambas cosas, ladrillos, madera, cristales, escaleras, puertas, pero también duelo, rumor, silencio, culpa. Y una pregunta que nunca ha desaparecido:
¿Por qué siguió construyendo? Los escépticos dicen que no hay pruebas de que la casa esté embrujada. Dicen que Sarah fue convertida en personaje de terror después de su muerte, que las historias de sesiones espiritistas, maldiciones y fantasmas fueron exageradas para atraer visitantes. Y puede que tengan razón. Pero los creyentes responden con otra pregunta. Entonces, ¿por qué una casa necesita tantas puertas que no llevan a ninguna parte? ¿Por qué tantas escaleras inútiles? ¿Por qué tantos pasillos que parecen diseñados para perderse? ¿Por qué una mujer rica, inteligente y poderosa dedicó tantos años a construir un laberinto? Quizá nunca lo sepamos. Quizá esa sea la verdadera maldición de la mansión Winchester. No los fantasmas, no los espíritus, no las sombras, sino la duda. La duda que te acompaña mientras imaginas a Sarah caminando sola por sus pasillos, de noche, con una vela en la mano, escuchando martillos a lo lejos, o quizá pasos. Pasos que no eran de los obreros, pasos que se detenían cuando ella se detenía, pasos que esperaban al otro lado de una puerta que al abrirla no llevaba a ninguna parte. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguiré contando casos reales, misterios inquietantes e historias que parecen demasiado extrañas para ser verdad. Y ahora dime en comentarios, ¿tú qué crees? ¿Sarah Winchester construyó aquella mansión por miedo a los fantasmas o porque el dolor puede convertir una casa en un laberinto?